de sexto grado, ¿cómo les va? En esta clase virtual vamos a trabajar una parte de la matemática, una rama de la matemática que es la geometría. Ustedes seguramente a lo largo de la vida académica lo han hecho y lo han realizado, pero este año vamos a trabajar con un poco más de dificultad y vamos a tener en cuenta que la geometría es muy aplicable a la vida real. Más que nada en estos temas que ustedes van a comenzar a trabajar, que son los ángulos. Pero además de tener aplicación a la vida diaria, ustedes tienen que saber ciertas características y propiedades que cumplen dichos ángulos. Veamos el material que he preparado simple para que ustedes lo puedan comprender. Ustedes ya saben la clasificación de ángulos de años anteriores de la primaria, que se clasifican en agudos, en rectos, en obtusos, en llanos, en giro, en medio giro. Pero ahora le vamos a incorporar cuándo los ángulos son complementarios y cuándo son suplementarios. Los ángulos complementarios son aquellos ángulos que al sumar sus amplitudes suman 90 grados. Si esos dos ángulos al sumarlos suman 90 grados, los ángulos son complementarios. Y si suman 180 grados, los ángulos son suplementarios. Supónganse, si me dan un ángulo de amplitud 30 grados, que según su amplitud es un ángulo agudo, y otro ángulo agudo, que es un ángulo de 60 grados, si me piden que sume sus amplitudes y me da 90, fehacientemente estamos en el tema de ángulos complementarios. Ahora, si me dan un ángulo de amplitud 120 grados, que se clasifica en obtuso, más un ángulo de 60 grados que se clasifica en agudo, al sumar sus amplitudes suman 180 grados. Por lo tanto, cumple con la definición de suplementarios. Esos complementarios o esos suplementarios pueden ser consecutivos o no consecutivos. Cuando son consecutivos, fíjense, cuando comparten un vértice y un lado esos dos ángulos. Quiere decir que uno está pegadito al lado del otro, en palabras más claras para que ustedes lo comprendan. Y son no consecutivos cuando no comparten el vértice y cuando no comparten el lado, que en simples palabras sería cuando están separados. Pero separados o juntos, es decir, consecutivos o no consecutivos, tienen que cumplir la propiedad de sumar 90 para ser complementarios y de sumar 180 para ser suplementarios. La clasificación de los ángulos según su amplitud está en el PDF para que ustedes puedan repasar sus contenidos previos. Continuemos un poquito más, vamos avanzando y vamos a incorporar los ángulos, a los triángulos. En los triángulos, como ustedes saben, hay ángulos. Como tienen tres lados, tienen tres triángulos. Y hay una propiedad para ángulos interiores, que son aquellos que están dentro del triángulo, donde la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Veamos este ejemplo. Tenemos dos ángulos de 25 y un ángulo de 130. Si nosotros los sumamos, el resultado es igual a 180. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los triángulos, cualquiera sea el triángulo, obtusángulo, rectángulo, isósceles, escaleno, equilátero, cualquiera sea el triángulo, siempre sus ángulos interiores suman 180 grados por propiedad. Siempre se cumple. Ahora vamos a un exterior, porque los triángulos, además de tener ángulos interiores, tienen ángulos exteriores. Fíjense este ejemplo. Tenemos un interior y un exterior. Esos dos ángulos se determinan adyacentes. ¿Por qué? Porque comparten un vértice y un lado, por eso son adyacentes, hacen un medio giro. Por lo tanto, la suma de las amplitudes es igual a 180 grados por definición de ángulos adyacentes. Entonces, si me dan un ángulo exterior, puedo calcular perfectamente su adyacente interior o viceversa. Si me dan un ángulo interior, puedo calcular perfectamente su adyacente exterior. Entonces, conocimos los ángulos interiores de un triángulo y los ángulos exteriores y las dos propiedades que se cumplen en cada caso. Espero que les haya servido. Miren atentamente, por favor. El material está todo muy detallado y muy explicado para que ustedes lo comprendan. Anexo este video para que no queden dudas. Cualquier cosa me consultan al correo. Les mando un beso grande. Chau, chau.